Continuando con el programa de videoconferencias, tenemos hoy y agradecemos la participación de Andreas para esta videoconferencia con el tema de la necesidad de ingresos y contratación, especialmente en lo que se refiere a la renta. Muchísimas gracias. Esperamos una colaboración de todos con las observaciones, las preguntas, todas las inquietudes que tengan, porque queremos como país que todos los amigos tengan participación y absorbamos la mayor cantidad de preguntas con la participación de Andreas. Luego tendremos la participación de nuestro compañero, el ingeniero Fabián Samaniego, que nos dará a conocer la experiencia del país en lo que se refiere al devengado en impuesto a la renta y que está conceptualizado para el nuevo sistema SINAFIP a partir del 2020. Asimismo, esperamos que las inquietudes, las observaciones que tengan nos las hagan conocer, porque eso nos retroalimenta a todos los países. Muchas gracias, Andreas, por toda la preparación de la videoconferencia, por estar en permanente contacto con Focal, por no abandonarnos, por estar siempre en todos los años de existencia de Focal acompañándonos. Muchas gracias, Burlandi, muchas gracias a todos y iniciamos ya con la participación de Andreas. Sí, muy buenas tardes. De Zurich, ya son las 7 de la noche aquí en Zurich, pero es un placer encontrarme con ustedes en esta segunda videoconferencia Focal. Vamos a hablar de un tema que no es normalmente el tema del almuerzo, el tema de la cena, sino es un tema muy técnico y espero que todavía pueden disfrutar de su merienda mientras tanto. El tema es ingresos sin contraprestación y vamos a enfocarnos en impuestos. Juntos con la presidencia de Focal decidimos de enfocarnos en impuestos porque el tema de ingresos sin contraprestación es bien largo y es muy posible que luego, en el año próximo, vamos a tener otra sesión hablando, por ejemplo, de transferencias, que es el otro tema de ingresos sin contraprestación. Pero hoy vamos a enfocarnos en impuestos y sobre todo en el impuesto de la renta. Próxima. Hablando de las normas, hay como 3 normas actualmente de ingresos. Bien conocidas son las normas NIC SP 9 y 23. Un poco menos conocida es la norma NIC SP 11, que se llama contratos de construcción, pero efectivamente es una norma de ingresos porque trata cómo se pueden contabilizar los ingresos durante la construcción, por ejemplo, por el constructor, y eso puede ser incluso el gobierno, aunque es menos probable que tienen grandes operaciones de construcción los gobiernos de la región. Sin embargo, yo quiero mencionar también que en este momento existen proyectos de revisar estas normas. El Comité NIC SP trabaja en 2 borradores, el ID, que es por sus siglas en inglés Exposure Draft 70 y 71. Ambos borradores quieren emitir en el mes de diciembre. Ya casi estamos en diciembre, estamos el 28 de noviembre, y entonces muy próximamente entonces van a emitir 2 borradores. Uno se va a llamar ingresos con obligaciones de desempeño. Este es el ED 70. Y el otro es ingresos sin obligaciones de desempeño. Entonces, Ipsos B, el comité, el consejo NIC SP, quiere cambiar un poco cómo se organizan las normas, se separan de la construcción sin versus con contraprestación y van a emitir o van a proponer normas que
se enfoquen en obligaciones de desempeño, en el caso de número 70, o en ingresos que no tienen nada que ver con el desempeño de un servicio, por ejemplo. Entonces, este tema de impuestos se va a quedar en el segundo tema, en Exposure Draft 71, ingresos sin obligaciones de desempeño. Próxima. Y entonces, ¿qué va a cambiar? Todavía no se sabe en todos los detalles porque todavía están trabajando en este borrador, pero hay más cambios, ya es seguro, hay más cambios en el tema de transferencias. Entonces, de los dos grandes temas de NIC SP23, transferencias e impuestos, hay más impacto de este cambio en transferencias que en impuestos. En impuestos son sobre todo clarificaciones que quieren hacer, y una es la relación entre esta norma, Exposure Draft 71 o NIC SP23, y la NIC SP41, que es instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque, claro, impuestos son una fuente para cuentas por cobrar, y entonces cuentas por cobrar son instrumentos financieros. Y entonces este enlace se va a clarificar en un ejemplo, y ojalá sobre todo se va a clarificar el tema del deterioro, que es un tema muy difícil para muchos de los países de la región, porque el deterioro de la cartera de cuentas por cobrar hay que analizarlo básicamente de base de la cartera real, entonces de una manera estadística. Sin embargo, el concepto de impuestos, como ya saben y como vamos a ver en más detalles, es un tema más global, de estimación de los ingresos a nivel global. Y entonces este es un tema un poco complicado, cómo se puede manejar el tema de deterioro, que se debe manejar al nivel de la cartera, de los contribuyentes individuales, y el tema de la estimación del ingreso a nivel global, según NIC SP23 o ED 71. Próxima. Entonces, hablamos de las normas actuales por el momento, que tienen todas las mismas estructuras: reconocimiento, medición y revelaciones, y por eso vamos a seguir esta estructura también en las siguientes láminas. Próxima. Hablando del reconocimiento, hay que darse cuenta que el reconocimiento de impuestos también es una cosa o una causa de activos y pasivos. Y entonces este es un cambio fundamental para los países que normalmente tienen una tradición de contabilizar los flujos. Entonces, la mayoría de los países de la región, según mi experiencia, contabilizan, por lo menos antes de implementar las NIC SP, con base en los pagos. Entonces, cuando alguien, un privado o una empresa paga los impuestos, entonces en este momento contabilizan el ingreso. Las NIC SP e incluso NIC SP23 tienen un enfoque en los activos y los pasivos. Entonces, definen el ingreso básicamente cuando la entidad obtiene el control sobre un activo o cuando se reduce un pasivo, una obligación. Y en este momento sale un ingreso. Y este activo en muchos casos, como ya vimos, son cuentas por cobrar. Entonces no es el flujo de efectivo, el pago, sino es al nivel de cuentas por cobrar.
Se reconoce este activo cuando el activo básicamente cumple con la definición y tiene beneficios económicos o un potencial de servicio en el futuro y que se puede medir su valor razonable con fiabilidad. Este es la primera condición y este es algo que conocemos de todas las normas. Este es básicamente cómo se reconocen todos los activos en todas las normas. Sin embargo, en caso de impuestos hay un criterio adicional y este es el criterio al final de esta hoja que ocurre lo que se llama el hecho imponible. Entonces tenemos un criterio más que normalmente para reconocer un activo y en consecuencia también un ingreso próximo. Pero primero hablamos un poquito sobre la entidad, porque en esta definición del ingreso también hablan de la entidad, reconoce el ingreso y entonces muchos países, incluso en la región, se preguntan ¿y quién es la entidad? Porque muchos países tienen una entidad que recauda el ingreso por el gobierno. Se puede ser en Colombia la DIAN, puede ser el SRI en Ecuador o cualquier otra organización, pero en la mayoría de los países es como una agencia especializada que recauda el ingreso. Entonces, la primera pregunta es, ¿este ingreso de impuesto un ingreso de la agencia o no? Y NIC-SP en su párrafo 61 está muy claro que no es un ingreso de la entidad recaudadora, sino es un ingreso del gobierno que establece el impuesto. Entonces puede ser el gobierno nacional si hablamos de un impuesto nacional, puede ser el gobierno regional o local si, por ejemplo, hablamos de ingresos locales municipales, pero no la agencia. Y el otro tema que también está tratado en el párrafo 61 es qué pasa ahora si entonces, por ejemplo, el gobierno nacional reconoce el ingreso, pero ya tiene una fórmula cómo se debe distribuir este ingreso de impuestos, por ejemplo, a las provincias o a otras entidades definidas en la ley o incluso en la Constitución en algunos casos. Entonces, si hay este tipo de distribución o de participación, como se llama en algunos países, entonces también según NIC-SP 23, párrafo 61, se debe tratar como una transferencia. Entonces el gobierno nacional en este escenario recauda 100% del impuesto porque es un impuesto nacional en este ejemplo y después distribuye como una transferencia, un gasto por transferencias a las otras entidades y, por ejemplo, las provincias tienen un ingreso por transferencias. Este es un gran problema también en muchos países de la región porque tienen una tradición de distribuir directamente el ingreso. Entonces, por ejemplo, Argentina en este momento solamente reconoce los 42% del ingreso a nivel nacional y los 58% a nivel provincial. Próxima. Después, claramente, el punto más importante y más discutido es el hecho imponible que está definido en párrafos 59 y 70. Y este es un tema que es muy específico para impuestos. Entonces, para ser muy claro, este solamente existe en el caso de ingresos por impuestos y, por ejemplo, no en transferencias o en otros ingresos. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es el hecho que el gobierno o la otra entidad ha determinado que esté sujeto a la imposición. Por ejemplo,
y este es nuestro enfoque hoy en caso del impuesto de la renta. Si alguien, una persona natural o una persona jurídica, genera una renta o una ganancia, por ejemplo, la persona jurídica, entonces en este momento es el hecho imponible para impuestos de la renta. Para la IVA es la venta o para herencia es la muerte del testador. Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Bueno, si también cumplen con los otros criterios para reconocer el activo que ya vimos, se reconoce el impuesto. Y este momento, sobre todo en el caso de la renta, del impuesto de la renta, es mucho antes que normalmente se contabilizan los impuestos, los ingresos por impuesto de renta. Porque, como ya mencioné, la mayoría de los países tienen una tradición de hacerlo, puede ser con base en la declaración o con base en el pago, y entonces es normalmente más tarde que el momento en cual se genera la renta, por lo menos parcialmente. Claro, hay retenciones que se generan ya en este momento. También puede ser, y este también es una implicación, y recibimos una pregunta del Perú en este sentido, que hay contribuyentes que pagan el impuesto con anticipación, es decir, que pagan, por ejemplo, el impuesto del año próximo ya este año, o quizás varias periodos antes. Y entonces, ¿qué pasa si alguien paga el impuesto antes del hecho imponible? En este caso, NIC-SP también es muy clara, se genera un pasivo en este momento del pago, entonces es banco al pasivo, y solamente se genera el ingreso en el momento del hecho imponible. Entonces, solamente el próximo año, por ejemplo, si alguien paga sus impuestos del año actual, ya en el año actual, aunque son impuestos del año próximo. Y finalmente, hay una opción, y esta opción es si absolutamente no es posible hacer una estimación fiable en el momento del hecho imponible, se puede reconocer también más tarde. Y eso puede ser incluso en el momento de la declaración o incluso en el momento del pago. Sin embargo, esta es una excepción que solamente se aplica si no es posible hacer una estimación fiable de la medición en el hecho imponible. Entonces, hay que mostrar que eso no es posible, no es como una opción que se puede elegir sin primero intentar hacer una estimación próxima. Otro tema que también plantearon los amigos del Perú es el tema de las multas, y estoy hablando aquí sobre las multas de impuesto. Entonces, si por ejemplo alguien no paga su impuesto o no paga dentro del plazo de la ley, entonces puede ser que las instituciones imponen una multa por no cumplir con la ley. Y entonces, esta multa que está vinculada con el impuesto, ¿cómo se contabiliza? NIC-SP 23 en su párrafo 7 es muy claro que estas multas no son incluidas en el impuesto. Entonces, se deben contabilizar como multas en general, como una multa de tráfico o una multa penal. Entonces, se contabiliza otro activo en el momento en cual el activo, la cuenta por cobrar normalmente, cualifica para el reconocimiento, y en este momento se reconoce el ingreso por multa próxima. Vamos a la medición, al próximo paso.
Entonces, este es un gran desafío, sobre todo si hablamos del impuesto de la renta. Este es básicamente la teoría. La teoría dice que debe ser la mejor estimación de la entrada de recursos, que normalmente es el valor razonable, y eso se debe separar para cada tipo de impuesto. Claro, eso es muy importante. Todos los gobiernos tienen varios tipos de impuesto, IVA, impuesto de renta y otros, y entonces este cálculo se debe hacer para cada uno tipo de impuesto. Y entonces, normalmente, si el hecho imponible y la declaración son muy cercas, como en el caso de la IVA, es muy probable que toman la declaración como estimación del valor razonable del ingreso. Muchos países tienen la norma o la ley que dice que la IVA se debe declarar dentro de un mes, y entonces el retraso es muy pequeño, entonces se puede reconocer el ingreso con base en la declaración. El problema muy grande es el otro, y por eso hablamos sobre todo del impuesto de la renta, es en cuales la declaración se hace bastante más tarde. Puede ser en el próximo periodo, o por ejemplo para impuestos por herencia quizás puede ser 2 periodos más tarde. Entonces no se sabe hasta este momento cuál será la declaración. Y entonces este necesita una estimación, y esta estimación normalmente se hace a nivel global, porque no se puede estimar como para X millones de contribuyentes en cada país, sino se hace una estimación con base en la situación económica del país, por ejemplo, con base en el crecimiento, o en una recesión con base al efecto de la recesión. El otro tema de medición es después, y este es el tema de cuentas por cobrar. Aunque no son contratos, las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de pérdidas por deterioro para la medición posterior. Entonces, posteriormente se debe estimar cuál es el parte de las cuentas por cobrar que no van a ser pagadas, y entonces que no se realicen como ingreso al final del tiempo. Y aquí está este enlace con NIC SP 41, con instrumentos financieros, que se aplica para la estimación del deterioro en la medición posterior. Y este se llama pérdidas crediticias esperadas, y este se debe estimar durante el tiempo de vida del activo, entonces de la cuenta por cobrar, en el caso de cuentas por cobrar por impuestos. Próxima. Ahora, entonces, normalmente tenemos un poco un choque de trenes en este tema, porque las leyes son muy claras, que se reconoce con base en la declaración, o quizás con decisiones finales de tribunales o de otras autoridades. Sin embargo, los estándares contables tienen el concepto del hecho imponible y de estimaciones económicos. Y entonces, normalmente, cómo se resuelve este tema es que a nivel de cada contribuyente se sigue la ley. Entonces, si ustedes preguntan a esta oficina que recauda cuál es mi deuda, entonces es su deuda con base en la declaración que está reflejada en su propia cuenta. Sin embargo, para los efectos de NIC SP 23 hacen estimaciones a nivel global. Se hace como una estimación del ingreso en el momento del hecho imponible.
Entonces, este resulta en una diferencia que durante el plazo de pago se debería eliminar. Sin embargo, la dificultad es efectivamente que este plazo es bastante largo y la experiencia internacional, incluso en países como Suiza y Nueva Zelanda, es que dura como 10 años. Y entonces este es el gran desafío que tenemos en el tema de impuestos de la renta. Próximo paso. Finalmente, muy rápido, las revelaciones también, la NIC CP23 también exige varias revelaciones, entonces los ingresos por principales clases de ingresos, separar los ingresos sin contraprestación con los ingresos con contraprestación, activos restringidos, anticipos y finalmente también las políticas contables y los criterios de medición se deben revelar. También es necesario hacer una revelación en el caso que un gobierno o una entidad dice que no puede medir el impuesto fiablemente y por eso no aplica el hecho imponible. Entonces, esta situación también necesita una revelación. Próxima. Bueno, y con eso ya terminamos mi presentación. Muchas gracias y ojalá tenemos algunas preguntas más para discutir antes de entrar en la experiencia del Ecuador con la NIC CP23. Muchas gracias. Gracias, Andreas. Hagamos otra presentación. Ya. Andreas, yo tengo una inquietud, Sí. una consulta en el tema de impuestos a la propiedad, que son los que administran los gobiernos autónomos descentralizados. Para aplicar la NIC CP23, ellos tienen la base imponible porque tienen todo el catastro de predios, pero en muchas de estas organizaciones los catastros no han sido actualizados. Entonces, lo que ellos dicen es, yo no puedo aplicar el principio del devengado porque me llenaría de cuentas por cobrar que luego van a ser incobrables. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que nosotros deberíamos darles? Obvio que me vas a decir que primero actualicen el catastro, pero no muchas de estas organizaciones tienen recursos para hacer ese proceso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que como gobierno central deberíamos dar a esas entidades? ¿Cómo deberían registrar el devengado del ingreso producto del impuesto predial? Sí, entiendo, este es un problema grave en la región, en muchos países, o en todos los países, pienso, existe en teoría el catastro, pero en práctica no está actualizado y no está en todos los municipios actualizado, por lo menos, y por eso este es un, este es un grave problema para la región. Para mí, la recomendación contable sería de básicamente bajar la estimación o incluso en este caso de aplicar esta excepción del párrafo 70 porque no se puede aplicar en este momento el tema de la estimación. Sin embargo, la otra estrategia sería de revelar como deterioro este tema y entonces así subir un poco la presión al nivel político de implementar el catastro y entonces de tener base porque se puede ver así cómo se gastan recursos que no se pueden recaudar por el tema de la falta del registro del catastro. Incluso en algunos proyectos, por ejemplo, en el proyecto de SECO en Colombia, por eso el catastro es un elemento muy crítico de este proyecto. Incluso proyectos de finanzas públicas apoyan
a las oficinas de catastro. Gracias, Andrea. Si algún país tiene alguna pregunta, por favor. ¿No hay inquietudes? ¿Me escuchan? Saluda a Mayra de Hola, Guatemala. Mayra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mayra. Nosotros tenemos una inquietud. Es en relación al impuesto que tenemos de impuesto sobre la renta. Sí. Nosotros, la ley la ley de nosotros dice de que el mes de diciembre se puede pagar o hacer efectivo el mes de enero, tanto el impuesto como de la renta como el IVA. Entonces, ¿cómo haríamos el caso de diciembre que efectivamente se paga hasta el otro año? Sí. Sí, esta es una pregunta muy importante y eso también tiene que ver con el hecho imponible. Entonces, el impuesto de la renta o también de la IVA para enero es enero. Entonces, en diciembre ya no, o aún no estamos en el hecho imponible. Entonces, debería ser contabilizado como un pasivo. Entonces, banco a pasivo y solamente en enero se realiza como pasivo a ingresos contabilización de los ingresos. Es lo que dice la NIC SP 23 claramente. Otra vez, probablemente el desafío también es la medición. ¿Cómo se dan cuenta cuánto es el monto prepagado? Porque probablemente, por lo menos en el caso de impuestos de la renta, no tienen declaración en este momento y entonces es muy difícil estimar este prepago. Pero aquí la norma dice que se debe estimar. Tengo que contarles la experiencia suiza que es más grave en este tema porque nosotros, como saben, tenemos interés negativo. Y entonces por eso muchos contribuyentes, incluso las grandes empresas, pagan no solamente en diciembre el impuesto del enero, sino pagan varios años de anticipación, porque claro, no quieren la plata en su cuenta bancaria, donde deben pagar impuesto negativo si no echan básicamente la plata al gobierno. Y por eso esta estimación es un gran tema. La norma es bien clara, pero la estimación es difícil. Ok, gracias. Buenas tardes desde Chile. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, te comento que hemos estado discutiendo qué pasa con los beneficios tributarios, porque se puede dar que, producto de una ley, se entrega un beneficio a cierto sector y eso produce que se deje de percibir un monto importante de impuestos. Entendemos que eso no se ve reflejado hoy en las NIC-SP, pero quizá a través de una revelación, a través de otro mecanismo se pueda entregar información, porque son decisiones importantes que finalmente significan una pérdida para los estados. No sé qué piensas al respecto. Sí, el tema es eso, que muchas veces la gente me pregunta, ¿y por qué el comité, el consejo NIC-SP ha creado este norma que es bien difícil para implementar? Es exactamente por esto, para ver más bien si hay pérdidas de recursos y entonces es lo importante y por eso probablemente yo no escuché muy bien qué tipo de impuesto es, pero si entiendo bien es otra vez un impuesto de algún sector económico, ¿verdad?
Me refiero a beneficios tributarios, por ejemplo, para eximir a un sector, por ejemplo, el sector forestal, de pagar impuestos que otros sectores pagan. Y la pregunta es enfocada en que eso actualmente no está reflejándose en la norma. ¿Cómo, si deberíamos, si se puede hacer algo al respecto? ¿Cómo ves el tema? Sí. Este en este momento no está propiamente discutido en la norma, como dices, Gustavo, pero el Comité NIC-SP también tiene un proyecto menos avanzado que los dos que yo mostré en este tema de créditos impuestarios. Y entonces la idea es también demostrarlos como un subsidio casi a este sector forestal, por ejemplo. Pero aquí aún no estamos en una fase depuradora y entonces por eso es un poco difícil decirlo. Hay un nuevo miembro a partir del año próximo del Comité NIC-SP, es el miembro de los Estados Unidos, un señor Showalter, y él es el presidente del FASAP. El FASAP es la Junta Normativa del Gobierno Nacional Federal de los Estados Unidos y ellos ya trabajan en este tema y por eso la intención es trabajar a nivel de Consejo NIC-SP juntos con el Consejo FASAP en este tema. Ok, muchas gracias, Andrea. No hay de qué. ¿Algún otro país tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta para Andreas? Si ya no hay más preguntas, pasamos a la siguiente presentación sobre la experiencia del país. Muchas gracias, Andreas. Muchas gracias otra vez a ustedes y voy a quedarme en caso que haya alguna pregunta más tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Buenas noches con Andreas, viendo que ya es la noche. Mi nombre es Fabián Samaniego, soy funcionario del Ministerio de Finanzas y trabajo aquí conjuntamente con Maguita, como le conocemos todos. A continuación, voy a explicar cuál ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido en este proceso en el que nos encontramos actualmente, que básicamente han confluido dos proyectos. El uno es la implementación de las NIC-SP y el otro es la implementación de una nueva herramienta informática que va a entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2020. En ese escenario, hemos trabajado durante estos años por acercar el registro de los impuestos a lo que establecen las normas internacionales. En particular, la NIC-SP 23, que es la que trata sobre este tema. En esta primera lámina hemos recogido un poco algunos párrafos que están en la norma. El 59, el 60 y el 61. Recalcando la parte del párrafo 60, donde se establece la medición de los impuestos. Y hay una parte del párrafo donde dice que puede el reconocimiento inicial darse el momento en que los contribuyentes revelan información del hecho imponible. ¿Sí?
Otro aspecto importante que podemos resaltar en estos párrafos es algo que también Andreas mencionaba, que el impuesto lo debe registrar el gobierno, no la agencia tributaria que lo recauda, ¿sí? Entonces, en esa línea hemos estado trabajando conjuntamente, en nuestro caso, con las entidades responsables de la recaudación de los impuestos, ¿sí? De tal manera de que ellos nos puedan proporcionar información que nos permita orientar el registro de estos conceptos. Entonces, en el Ecuador, básicamente tenemos dos agencias encargadas de la recaudación de los impuestos, ¿sí? Por un lado tenemos el Servicio de Rentas Internas, que se encarga de la recaudación de los tributos internos, y por otro lado tenemos el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que se encarga en cambio de los tributos externos. Y tenemos como actor representativo del gobierno, en este caso, al Tesoro Nacional, que es el que va a hacer el registro de estos conceptos, ya que todos los recursos que se obtienen de la recaudación de los impuestos se acreditan en la cuenta única del Tesoro Nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos trabajado? Sí. Principalmente con el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? En primer lugar, hemos conseguido que ellos nos puedan entregar diariamente la información que ellos van recolectando de acuerdo a las declaraciones que los contribuyentes van realizando de los diferentes tributos que se recaudan en el país. En particular, en este caso de los tributos internos, que son los que están a cargo del Servicio de Rentas Internas. Hemos conseguido que la información que ellos van recopilando nos la puedan entregar diariamente mediante una interfaz informática que a nosotros nos permita disponer de esta información de forma diaria. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es eso, ¿sí? Es bastante complicado poder llegar a disponer de esa información de tal manera de que la podamos utilizar para nuestro registro. Efectivamente, diariamente el SRI nos entrega ese detalle de la información por tipo de impuesto, ¿sí? En base a la información, como decía, declarada por parte de los contribuyentes. Entonces, estaríamos aplicando justamente lo que mencionaba Andreas, ya que no tenemos la posibilidad de tener una estimación fiable, ¿sí?, en el momento en el que ocurre el hecho económico. Por lo tanto, hemos optado por la alternativa de disponer de la información que los contribuyentes entregan al Servicio de Rentas Internas. El momento en que nosotros disponemos de esa información, podemos devengar en el ingreso, generando una cuenta por cobrar. Esta afectación, habría que comentar, tiene una implicación tanto contable como presupuestaria, porque nosotros, en la actualidad, y se espera que el nuevo sistema también, tiene una integración entre la parte contable y la parte presupuestaria, ¿sí? Las afectaciones que hacemos en la contabilidad tienen su reflejo en la ejecución del presupuesto. En particular, en este caso, sería en el tema de los ingresos. Entonces, vamos reconociendo esos ingresos a nivel de ítem presupuestario que a su vez corresponde a un tipo de impuesto en especial. Y se va generando la cuenta por cobrar, ¿sí? Una vez que efectivamente el SRI, el Servicio de Rentas Internas, realiza el cobro de esos impuestos en base a lo que los contribuyentes declararon, ¿sí?,
nosotros recibimos esos recursos en la cuenta única del Tesoro Nacional. Por lo tanto, el momento en que tenemos la evidencia de eso, que es a través del estado de cuenta, procedemos a, en primer lugar, ajustar la cuenta por cobrar que se generó. Porque no necesariamente todo lo que se declaran los contribuyentes a la final es pagado. ¿Y por qué tenemos que ajustar esa cuenta por cobrar? Porque en realidad, cuando un contribuyente, por alguna circunstancia, no llega a pagar la declaración que presentó, esa cuenta por cobrar no puede permanecer como tal, ya que el contribuyente, cuando ya decide pagar eso que no pagó, tiene que volver a presentar una declaración. Por lo tanto, si es que no ajustamos lo que no se pagó en ese momento, estaríamos registrando 2 veces ese ingreso. Porque, como indico, el contribuyente no puede pagar con cargo a la declaración original, sino que tiene que presentar una nueva declaración donde evidentemente le toca incluir multas o intereses, si es que fuera el caso, y a nosotros, el SRI, una vez presentada esa nueva declaración, nuevamente nos va a informar de esos valores. Entonces, por esa razón, hemos optado por ir ajustando la cuenta por cobrar, de tal manera de que el momento en que ya tenemos el efectivo en el dinero, en el banco, perdón, se cierre la cuenta por cobrar en su totalidad. Ese es el proceso que estamos en este momento ya tenemos implementado en el nuevo sistema y que esperamos que empiece a funcionar a partir del próximo año, cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema. Como digo, hemos logrado tener esta interfaz con el Servicio de Rentas Internas y vamos a trabajar también para tener la misma información con el mismo detalle con la SENAE, que como decía, se encarga por el lado de los tributos externos. Ahora bien, nosotros también tendríamos un poco la misma dificultad que se estaba planteando en una pregunta que se hizo hace un momento, ya que efectivamente en el último mes tendríamos el desfase, ya que tanto en lo que es IVA como lo que es renta, que son los 2 impuestos más representativos, esas declaraciones los contribuyentes los estarían presentando en realidad en enero del próximo año, ¿sí? Entonces, ahí el planteamiento, que es el que estamos trabajando todavía, en el último mes sí deberíamos incorporar una estimación de esos valores, de tal manera de completar dentro del ejercicio el registro de los impuestos. Ahora el tema ahí es justamente poder disponer de esa estimación, ¿sí? De tal manera de que la podamos registrar. Pero aquí sí, con la salvedad de que este sería un registro netamente contable, ¿sí? Porque no le podemos afectar dentro del presupuesto, ya que esos recursos en realidad, al ser recaudados el próximo año, ¿sí? Le van a financiar es la ejecución del siguiente ejercicio. Entonces, dentro de lo que estamos preveyendo es que justamente se pueda hacer esa estimación y una vez que en el próximo año se vayan recibiendo ya esos recursos, esa estimación se vaya ajustando, es decir, se vaya disminuyendo conforme se vayan recaudando en función de las declaraciones que presentan los contribuyentes. De esa manera creo que tenemos un acercamiento bastante bueno a lo que sería la norma 23, en lo que tiene que ver principalmente con impuestos, que es lo que hemos estado tratando. Un poco eso era lo que queríamos compartirles, la experiencia del Ecuador, y que esperamos, como digo, que entremos en funcionamiento con este proceso a partir del próximo año.
Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a las órdenes. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Andreas, ¿qué te parece la conceptualización? ¿Qué? Bueno, muchas gracias a Fabián por la presentación y al equipo del Ecuador para presentar su experiencia. Pienso que quiero comentar en 3 puntos. El primer punto es el tema de la entidad, y entonces este es muy importante. Ya mencioné en mi presentación que no puede ser que es un ingreso del SRI, sino es un ingreso del Ecuador, del gobierno. Y entonces pienso que esta solución que presentó Fabián del Ecuador es muy buena solución. ¿Cómo se puede alcanzar este parte de la norma? ¿Cómo se puede reconocer el ingreso a nivel de gobierno, aunque existe este SRI que hace el trabajo de recaudar? Y entonces pienso que este es un muy buen elemento. El tema un poco más difícil, y eso Fabián nos dice la verdad, no fue posible en este momento, es hacer esta estimación a nivel de los hechos, derecho imponible, sino todavía se basa el país en la declaración. Y mencioné que este es posible si no se puede alcanzar la estimación. Quizás lo que se podría hacer después, en un próximo paso, se podría empezar a desarrollar una tal estimación, y quizás en un próximo paso se podría implementar esta estimación. La gran ventaja de hacerlo sería que en el ciclo económico los ajustes son más rápidos. Entonces, en caso de recesión, los ajustes hacia la baja son más rápidos, pero también en caso de un buen desarrollo económico, los ajustes favorables son más rápidos. Pero es aceptable si de una norma, si no es posible en un periodo de transición de hacerlo. El tercer punto muy importante para mí es la integración informática. Y claro, no todos los países tienen la oportunidad de implementar una nueva herramienta, pero porque hablamos de un gran volumen de transacciones, me parece muy útil lo que hicieron en el Ecuador de incluir una aplicación, una herramienta en sus sistemas. Hola, buen día, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? César. Hola, César. Bien, Qué bien. bueno que te incorporaste. Bien, perdón por la demora, pero tuve reunión de contadores generales. Este tema lo hemos discutido bastante con Andreas y, en definitiva, primero es que como no podemos tener un dato cierto del devengado, es tomar una estimación. Y yo creo que una estimación no es un devengado, pero más allá de eso, entonces si entramos por la variante de la estimación, calculamos que un buen elemento puede ser el cálculo de recursos que se fija en el presupuesto nacional. Ustedes saben que todos los años, cuando se elabora el presupuesto, se da una estimación de los recursos tributarios para cobrar. Entonces quizás esa sería la estimación más cercana a lo que teóricamente puede ser la realidad en países donde tengan medianamente estabilidad. Hoy por hoy en la Argentina, con la variación que se produce, es muy difícil tener un número que después pueda tener cierta correlación con la realidad. No estamos hablando de índices inflacionarios
del 50% y una previsión del 40% para el año 2020. Con lo cual, eso es una estimación y sería bastante conservadora. No sé qué opinan ustedes. Sí, buenas tardes, César. Efectivamente, el tema de la inflación es uno de los temas que es uno de los argumentos, mejor dicho, en favor de tener un desfase un poco menos grande, porque este cambio, claro, es un tema que tiene importancia muy grande a nivel fiscal, y entonces pienso que este es uno de los argumentos en favor de utilizar las estimaciones. También en el desarrollo de nuestro nuevo sistema, los registros contables del devengado se registran automáticamente, es decir, una vez que el SRI provee la información, el devengado se registra automáticamente. Y cuando ya se tiene la recaudación, igual va haciendo el ajuste. Lo que es un logro, porque la Subsecretaría del Tesoro Nacional lo único que tiene que hacer es revisar las recaudaciones, provisionar si es que tiene que hacer devoluciones, pero la información ya viene la propia agencia de recaudación de impuestos. Eso se va a replicar, como decía Fabián, en los impuestos externos, en la Secretaría Nacional de Aduanas. Todos los impuestos del comercio exterior también se piensan hacer de la misma manera, es decir, una interfaz con las dos entidades para obtener la información en línea, digamos. Sí, y tal vez complementando lo que indica Maggie, creo que un tema importante de la sistematización de esta funcionalidad o de este proceso es justamente poder homologar la información que se maneja, en este caso, en tres actores que son importantes. El SRI, por un lado, como la agencia tributaria, el MEF, digamos, como el ente que representa al gobierno y que hace los registros, y por otro lado, el Banco Central del Ecuador, que es donde finalmente llegan los recursos. Y justamente para que esto pueda funcionar, como indicaba, se ha tenido que homologar la información de tal manera de que sean compatibles los conceptos que estamos manejando, ¿sí? Y que se pueda hacer el registro de forma automática, afectando, como decíamos, por tipo de impuestos. Todos los registros los estamos realizando por tipo de impuesto, ¿sí? Tanto partiendo de la información del SRI, como ya cuando efectivamente tenemos los depósitos en el Banco Central. ¿Algún país quiere participar con alguna recomendación o alguna pregunta para Fabián? Sí. Una pregunta para Ecuador desde Chile. Comentaban que van a usar una estimación para el mes de diciembre de manera contable y que para enero va a venir el registro presupuestario. Para la información que envían al Fondo Monetario de las Finanzas Públicas, ¿qué datos le van a enviar? ¿El de la contabilidad o el del presupuesto? La verdad, vamos a tener que revisar un poco porque en la actualidad no lo hacemos, ¿sí? En realidad no lo hacemos en este momento. Entonces, yo creo que en este año, o sea, a finales del próximo año, que va a ser la primera vez que haríamos ese tema, ahí tendríamos que un poco conversar internamente entre las diferentes áreas del ministerio, contabilidad, presupuesto y el tesoro, para ver qué información es la que se le va a entregar al fondo.
creo que todavía no nos hemos enfrentado a esa situación, porque en realidad en el sistema actual no tenemos esta funcionalidad y este registro. Para darles un poco la experiencia de Suiza, donde este tema es un tema incluso más grave por el tamaño del tema del interés negativo, entonces nosotros sí hacemos un ajuste en las cifras que entregamos al Fondo Monetario, entonces también seguimos el principio de devengo en este tipo de informe, entonces se incluyen en los años próximos los prepagos, los anticipos. ¿Algún país tiene otra pregunta? Sí. Bueno, no tenemos más preguntas o participaciones de países, ni queríamos comentarles un poco y darles noticias de Focal. El día de hoy hemos publicado la información ya en la página web de Focal. Ya pueden acceder a través de noticias, está publicado ya el video de la primera videoconferencia. Pueden ya revisarlo. Estamos incorporando a biblioteca toda la información que Joao Fonseca nos la transmitió. Presentaciones, links, la agenda de la primera videoconferencia. El material que Andreas también nos ha compartido lo publicaremos, así como el video que en este momento se está grabando para que ustedes también lo puedan revisar, aquellas personas que no pudieron participar el día de hoy en la videoconferencia. Adicionalmente, tenemos la propuesta ya para la siguiente videoconferencia. Durlandi nos está acompañando el día de hoy, será quien nos apoyará en la tercera videoconferencia, que será de instrumentos financieros. Queremos remitir un correo en los próximos días para que tengamos su participación y saber qué tema o temas podríamos tratarlos en este tema de instrumentos financieros. Remitiré el día de hoy, más tardar un correo a todos los países para que nos den sugerencias de qué temas puede ser. No podríamos ver todo el tema, por eso queremos ver temas que le interesan a todos los países para la videoconferencia. Se está proponiendo para el día 11 de diciembre a las 10 de la mañana, hora de Quito, Ecuador. Nos han solicitado que sea un poco más temprano el tema. Les queremos compartir. No lo estamos haciendo las últimas semanas, puesto que entendemos que cada país está en procesos de cierres, así como lo estamos nosotros también con un tema del nuevo sistema. Por el tema de festividades, fin de año, así que lo hemos programado para el 11 de diciembre. Les digo, nosotros compartiremos el correo y la información también. Durlandi también está presente y esperamos tener la participación de todos para la siguiente videoconferencia. Ahora, el 10 de diciembre es el cambio de autoridades de gobierno en la Argentina, con lo cual no tenemos la seguridad de poder estar presentes ese día en la videoconferencia. ¿Sería para el 11 de diciembre? ¿O el 10 tendrían problema? ¿Cuándo no puedes estar? ¿El 10 el o 10 cambia, el 11 vamos a ver si estamos, ¿no? Sí, claro. Es muy optimista, pero si Dios quiere, bueno, el 11 ya sería un poquito más factible porque de última sí Patricia va a estar, así que Confiamos en entonces que estar. el 11 de diciembre no habría problema. ¿A qué hora de Quito? A las 10 de la mañana. Que sería 12 horas Argentina. Perfecto, mandar la agenda y ya lo tenemos. Perfecto. Entonces, queremos nuevamente dar gracias a Andreas por la colaboración para la videoconferencia de este tema. De igual forma a Durlandi, que es el quien nos acompañará en la siguiente videoconferencia. A todos los países también por su participación les agradezco. Usualmente enviamos correos y tenemos siempre una respuesta de todos los países de los temas que les interesen. Gracias, Andreas, nuevamente por tu colaboración, por estar acompañándonos y ayudándonos en todos estos temas. Fabián también. Muchas gracias a ustedes.
A Fabián, nuestro compañero, Fabián también por apoyarnos con la participación de este tema. Igual nosotros queremos la participación también de otros países con experiencias. En este caso ya nos hemos estrenado nosotros como Ecuador y esperamos que ustedes también nos apoyen para los siguientes temas de tal manera que puedan compartir cuáles son los avances que tiene el país. De cada país. Necesitamos también que nos indiquen los futuros temas que ustedes requerirán para el siguiente año. Estamos tratando de ver expositores para a partir de enero del 2020. Y igual necesitamos sus sugerencias o algún expositor, algún tema para la agenda del siguiente año. Muchas gracias a todos por la participación. Nos Gracias. veremos el día 11 de diciembre. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo estoy pendiente entonces sobre los temas que vayan a seleccionar para preparar el material. La idea es escoger un tema, como lo dice Cintia, específico, ya que debido al tiempo no alcanzamos a desarrollar todo lo que trae las normas de instrumentos financieros. Muy probablemente algo tal vez como costo amortizado o tal vez el deterioro de los instrumentos financieros sería algo muy puntual que podríamos observar, revisar cómo es el tratamiento contable, revisar qué cosas debemos tener en cuenta para, digamos, para medir el costo amortizado o calcular esa pérdida por deterioro, o incluso podríamos ver las nuevas clasificaciones que trae la NIC SP41, pues ustedes saben que ya la NIC SP29 ya va a perder vigencia a partir de 2021, entonces pues ya realmente sería ir entrando en materia NIC SP41, entonces sería como revisar ese tema. Gracias. Por favor, el día de hoy remitiré el correo de lo que acabó de mencionar Burlandi y esperaríamos que por favor hasta el próximo miércoles nos ayuden con sus sugerencias respecto al tema e inclusive si algún país quisiera participar para podernos informar sobre sus avances. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Gracias, chao a todos. Chao, hasta luego. Saludos. Chao, César. Esperamos el 11. Ok, nos vemos el 11.